Enrique Viale, presidente de Abogados Ambientalistas, abogadas ambientalistas, y bueno, abogado especializado justamente en materia ambiental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acercarte a charlar con nosotros. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Qué te ha parecido la bioferia? ¿Recorrido Bueno, todavía no? no, todavía no recorrí, así que tengo recuerdo del año pasado. Pero bueno, no, está bueno, está lleno de gente, un día hermoso, así que supongo que vendrá más y más gente. Así es, eso esperamos. Y bueno, ¿nos querés contar un poco tu rol y a qué se dedica especialmente abogados ambientalistas en el derecho ambiental, a cómo se mueve en Argentina? Bueno, yo soy presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Es una organización que nació hace 20 años, un poco más de 20 años ya, donde acompañamos distintas luchas socioambientales en todo el país y en América Latina. Nuestro rol es ese, ¿no? Poner el derecho ambiental al servicio de las luchas populares, fundamentalmente en todo lo que esté relacionado con resistir el avance del extractivismo, las distintas figuras del extractivismo, la megaminería, el fracking, el agronegocio, ¿no? Que produce siempre que donde avanza, y sobre todo en América Latina, la disminución de derechos, la destrucción, ¿no? Socioambiental. Bueno, ese es un poco nuestro rol. Y también damos debates un poco más allá de eso, ¿no? Que están relacionados con la difusión de alternativas, ¿no? Alternativas a este modelo hegemónico o a esta imposición que nos hacen, sobre todo en nuestra región, de ser proveedores de naturaleza para el norte global. Alternativas ecosociales, ¿no? Formamos parte del Pacto Ecosocial del Sur. Es decir, bueno, intentamos eso, ¿no? También intentar, buscamos disputar sentidos, que me parece que es clave. Todo un desafío durante estos 2 últimos años, ¿cierto? Hace muchos años es un desafío en América Latina, porque el extractivismo en América Latina es una imposición, ¿no? Una especie de deber. Parece que no se puede discutir un consenso, nosotros le decimos, el consenso del extractivismo, ¿no? Parece que no pudiésemos discutir ese destino extractivista, ¿no? De ser, insisto, proveedores de materia prima para el norte global. Y en los 2 últimos años esto se ha acrecentado en nuestro país a partir de este gobierno que le dio una vuelta de tuerca, ¿no? Y ve al movimiento socioambiental como un enemigo, ¿no? Y eso es muy, pero muy peligroso, sobre todo en América Latina, que es el lugar donde más defensores y defensoras ambientales se asesinan anualmente. Es decir, no es joda ser ambientalista en América Latina, no es ni joda ni es un hobby. Es quienes resisten en los territorios el avance del extractivismo en América Latina la pasan muy mal. Muy mal. Y para ponerle cara directamente a esto que estás comentando, tenemos 2 casos fuera de provincia de Buenos Aires, uno en Chaco, otro en Mendoza, que se ve explícitamente lo que ocurre. En Mendoza, por ejemplo, para arrancar, estos 2 defensores del agua que estaban luchando para que no se abra una cámara minera en Uspallata, en Mendoza, y iban a extraer cobre, bueno, fueron detenidos por defender el agua. Bueno, es un claro ejemplo, ¿no? Esta vuelta de tuerca que digo, que han pasado a perseguir abiertamente a defensores y defensoras ambientales, en este caso Mauricio Cornejo y Federico Soria, quienes fueron detenidos y estuvieron varios días en prisión, en una prisión común, solo por defender el agua, ¿no? ¿Y esto qué hizo? ¿Cuál era el efecto que buscaban con esto? Bueno, un efecto de intentar amedrentar al resto de la población, ¿no? Mendoza tiene una historia, el pueblo mendocino tiene una historia muy grande de defensa del agua, ¿no? Tiene una relación con el agua, vos sos mendocina y lo sabés, una relación distinta con el agua, en la cual la defienden todas las clases sociales y los estratos generacionales, ¿no? Hay viejos, jóvenes, pobres, ricos, clase media, etcétera, que tiene al agua con una defensa y han hecho hechos históricos como el Mendozazo del 2019. Y lo que buscaban con estos 2 casos, y lo que buscan con estos 2 casos, es amedrentar al resto de la población. Mira, no proteste, la minería va a entrar, una minería que consume muchísima agua, entre otras cosas, porque si no te va a pasar esto,
¿no? Intentan eso. El pueblo mendocino es muy, muy peleador y ha salido a las calles a defender a sus compañeros detenidos. Y finalmente hace pocos días la jueza de garantías, en una dura fallo, una dura resolución, dejó absolutamente en offside al fiscal. El fiscal era quien estaba persiguiendo. El fiscal con orden del Poder Ejecutivo. Un poco Mendoza demuestra lo que decimos siempre: a más extractivismo, menos democracia, ¿no? En los lugares donde avanzan estas figuras extremas del extractivismo, la democracia se reduce al mínimo, ¿no? El Estado de Derecho está en cuestión en Mendoza en este momento, ¿no? Porque no hay una división de poderes y todo está relacionado con dejar avanzar a la gran minería, que, insisto, produce un impacto absolutamente irrevocable y absolutamente certificable en todas partes del mundo donde se instala. Decís, la gran minería, el extractivismo, ¿crees que se puede alcanzar una minería sostenible, que pueda haber un ente regulador que diga, bueno, hacemos este desarrollo, queda plata en el país, se le da trabajo a la gente, no se vulnera el ambiente? Bueno, minería sustentable o sostenible es un oxímoron, es decir, una contradicción en sí misma. La minería es una actividad que no se puede hacer de forma sustentable en el tiempo por los insumos que necesita, ¿no? Y por las características propias de la actividad, ¿no? Lo que se buscan son minerales de baja ley, y lo que hay que hacer es volar literalmente cerros y montañas enteras, literalmente, desaparece, y después con un proceso de una especie de sopa química, separar la roca del mineral, y donde ahí se usa muchísima agua. Es altamente dependiente del agua, químicos como el cianuro, entre otros químicos totalmente contaminantes, muchísimos explosivos, muchísima energía. La actividad en sí misma es donde, incluso en el norte global, donde se instalan estas mineras, hay devastación ambiental, ¿no? Entonces no hay forma de hacerla, este tipo de minería no hay forma de hacerla sustentable. Y también nosotros hicimos un libro ya hace muchos años, hace 14 años, que se llamó 15 mitos y realidades de la minería transnacional, que fuimos actualizando los datos, pero ahí lo que tratamos es de romper esos mitos de que crear, bueno, es trabajo. No es ni siquiera trabajo, ¿no? La minería no es, este tipo de minería emplea muy poca mano de obra, es una minería a gran escala, pero que ocupa muy poca mano de obra, y en todos los lugares de América Latina donde se desarrolla esta minería, los índices de pobreza son muy grandes. Es decir, los mapas de la gran minería coinciden con los mapas de la pobreza en América Latina, en el Perú minero, en el Chile minero también. Las regiones donde hay minería son regiones más pobres, en Perú ni hablar, y en Argentina también, ¿no? Tenemos el caso de Catamarca, que tuvo hasta hace poco un emprendimiento, 20 años, un emprendimiento más grande de América Latina, que prometía cuando entraba también trabajo, y Catamarca es una de las provincias con peores índices socioeconómicos de nuestro país. Es decir, que ni siquiera que sacrificamos nuestro territorio en el altar de conseguir trabajo, etcétera, ¿por qué no? Y además, bueno, y hay que contar también cómo esta gran minería desplaza otras actividades previamente establecidas, desde Mendoza el turismo, el vino, etcétera, que pueden ser desplazados, que eso sí genera mucha mano de obra, y que eso nunca se contabiliza, ¿no? Como, o la agricultura, etcétera, como ha pasado en algunos lugares de San Juan también, ¿no? Donde había cultivo de tomates, etcétera, y que han sido desplazados por las características de la actividad, por esta mega empresa, que además se llevan todo. Ustedes saben que Argentina tiene, además de todo esto, de todo lo que conté, tiene una legislación impuesta en los 90, pero mantenida en la actualidad, que implica un gran saqueo, ¿no? Que establece límites a cuánto se les puede cobrar de regalías, que en realidad están cobrando de regalías el 1,7, 1,8% de lo que se extrae. Es decir, es realmente un saqueo. Cada $100 de minerales que sacan, pagan $1,7, ¿no? Entonces, y esto ahora se vio notablemente acentuado a partir de la ley Bases, que creó el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que establece también más exenciones impositivas, financieras, que convierten a la actividad en un saqueo colonial.
¿no? Se Absolutamente. vio también, digo, confirma lo que decís, lo que comentaba Demian Reidel cuando fue esta conferencia, decir, bueno, Argentina es un lugar que está lleno de recursos, es ideal para que vengan a explotarlos, el único problema son los argentinos. Es un claro ejemplo y creo que es una confesión, ¿no? Estamos en épocas de crueldad y en épocas también de que cualquiera puede decir cualquier cosa y pareciera que no tuviese costo de ningún tipo, ¿no? Pues sigue siendo funcionario. El jefe de asesores del presidente Milei, en una entrevista con extranjeros, hablando en un muy buen inglés, puso al país, ni siquiera en venta, sino en regalo, en remate sería, y diciendo que el problema de Argentina son los argentinos, ¿no? Estos argentinos que defienden su territorio. Por eso la persecución, ¿no? La persecución es acallar a cualquiera que se oponga a estas políticas de saqueo y devastación ambiental. Y es un poco, es una confesión que se hace que el problema son los argentinos, y no es casual que el presidente Milei tenga, y siempre lo diga, lo dijo en varios, lo dijo cuando estuvo en Davos, en el último encuentro en Davos. ¿Se acuerdan de la barbaridad esa sobre el movimiento LGTB, etcétera? Eso fue tan grosero que tapó lo que dijo en ese mismo discurso, que le dedicó un gran párrafo al movimiento socioambiental. Entonces el otro fue tan grosero, tan bestial, que pasó casi inadvertido el párrafo que le dedicó al movimiento socioambiental, que lo puso como enemigo de la libertad, como lo llaman ellos. Y poner como enemigo, insisto, en América Latina es muy peligroso, porque a los enemigos se los combate, se los enfrenta, y eso desde un Estado no es para nada tranquilizante, ¿no? Por el contrario. Imaginen quienes están en los territorios, medio del impenetrable, o en San Juan, en Mendoza, etcétera, escuchar que el propio presidente te tilda de enemigo, de terrorista. Terrorista es una figura que está en el Código Penal, que es lo que le quieren aplicar a la gente de Mendoza, por defender el agua. Una locura. Bueno, nosotros estamos trabajando muy fuertemente. Es una gran batalla cultural. No podemos, bajo ningún concepto, aceptar este estado de cosas. Y está teniendo resultados, bueno, habían calificado de histórico este pedido de detención que pidieron para el empresario de carbón que estaba deforestando, digamos, en Chaco. Bueno, nosotros estamos con algunas causas emblemáticas. Una es esta, ¿no? La que denunciamos el año pasado a la mafia del desmonte en Chaco, ¿no? Chaco es una de las provincias con mayor desmonte del país. No solo del país, sino que tiene tasa de desmonte récord mundial, ¿no? Está entre los 10 lugares que más se desmonta, que se destruye el bosque. Y una de las regiones más diversas y más importantes de Latinoamérica. Absolutamente. Es el gran Chaco americano, que tiene varias provincias en nuestro país, incluso que compartimos en parte con otros países como Paraguay, Bolivia, y una parte de Brasil. El gran Chaco americano es el segundo ecosistema más importante de América Latina. El primero es la Amazonía, digo, biodiversidad, si le pudiésemos poner un ranking, ¿no? Pero la importancia que tiene el Gran Chaco para nuestro clima, para un montón de cuestiones, es subestimado, porque no tiene la misma prensa que la Amazonía. Más allá que la Amazonía la destruye bastante también. Y el Gran Chaco está recibiendo tasas de deforestación enormes, ¿no? Están las 4 provincias que forman parte del Chaco argentino, que es Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Es uno de los lugares de más desmonte del país. Informes año tras año de Greenpeace lo demuestran, ¿no? Con imágenes satelitales. Nosotros tenemos una causa grande por el Yaguareté en la Corte Suprema. Y otra que hicimos, que descubrimos en Chaco, una trama político-empresarial, ¿no? De puertas giratorias, funcionarios que pasaban de un lado a otro del mostrador, en el cual se enriquecían enormemente a costa de el desmonte, de la destrucción, ¿no? Es decir, se enriquece unos pocos, se destruye lo de todos y todas, y se destruye el monte, esa biodiversidad. Esto lo denunciamos penalmente, una gran denuncia muy fundada, larga, trabajada interdisciplinariamente, y a partir de ello, una jueza el año pasado ya ordenó, con una medida cautelar, la prohibición de cualquier tipo de desmonte en la provincia, y eso hizo además un montón de medidas de prueba. Nosotros estamos recolectando un montón, estamos a punto de hacer
una ampliación de la denuncia que va a ser una bomba, ¿no? Porque encontramos más funcionarios, hay diputados de hace muchísimos años de Chaco. Y todo esto también con ayuda de la gente que denuncia, ¿cierto? La gente que vive ahí. También tenemos todo un proceso para que en Chaco hay mucho miedo de denunciar esta mafia del desmonte, entonces nosotros habilitamos vías de comunicación con nosotros para que nosotros denunciemos y poner a salvo y mantener el anonimato de quien lo hace. Y gracias a ello, hace poco agarramos a un poderosísimo empresario carbonero, muy vinculado con el poder político, pero muy vinculado con el propio gobernador Herrero, que es Roberto Nardelli. Este Roberto Nardelli, que se maneja con esa impunidad que tienen los poderosos, pudimos encontrarlo en pleno proceso de desmonte, le secuestramos con la justicia federal una topadora, esto generó bastante escándalo, y a las pocas semanas, miren la impunidad que siente, que esa topadora que estaba incautada por la justicia, hacen una maniobra, la vuelven a usar, y ahí lo agarramos de nuevo, y ahí es donde la justicia federal pidió la detención de este ministro, de este empresario. Digo ministro porque esta causa, por ejemplo, hizo que un ministro renunciara, ¿no? Que era el ministro Alavac, que era increíble. El caso de Alavac lo denunciamos en el streaming de Econews en su momento. Es realmente escandaloso. Alavac era la máxima autoridad de la provincia del Chaco en materia de protección de bosques, es decir, era autoridad de aplicación de la ley de bosques y era a su vez el ingeniero agrónomo que más permisos de monte tenía en la provincia en los últimos 10 años. O sea, era el zorro en el gallinero, ¿no? Y además les dije, con este tipo de vinculaciones y una trama de violar la legislación todo el tiempo. No, es realmente escandaloso. Esa causa la vamos a seguir y seguir hasta romper, hasta desarticular esta mafia del desmonte, ¿no? Nuestro gran objetivo es ese. Hay que desarticular estas mafias, hay que confrontarlas sin miedo, son momentos complejos, no hay que tener miedo, hay que estar bien juntos y juntas, porque además tenemos razón. Y creo que se ve el mismo patrón tanto en Mendoza como fuera en la Patagonia, en Vaca Muerta, como se pasa en el Chaco, que esta intención de extraer los recursos, llevárselos para afuera, la plata también, y a la gente dejarla vulnerada sin nada. ¿Cómo pueden, o qué recomiendan ustedes, digamos, desde su rol del derecho, que saben cuáles son las responsabilidades y los derechos de las personas, cómo les recomiendan actuar a la gente en el campo para protegerse, ya sea, en este caso de la deforestación, sea el agua, sea cualquier otro tipo de recurso? La mejor forma que han logrado y las grandes victorias en América Latina, que hay muchísimas, y en Argentina también, digo, contra las figuras extremas, esta del extractivismo, la mega minería, el avance de la soja transgénica, el petróleo, el fracking, etcétera, siempre ha sido en forma conjunta, ¿no? Juntarse. ¿No? En Argentina nos juntamos generalmente en las provincias mediante asambleas ciudadanas, asambleas que son bastante, por ejemplo en Mendoza, como les dije, ¿no? Que tienen viejos, jóvenes, pobres, ricos, etcétera, que se juntan con un objetivo común que es defender el agua, defender un bosque, defender una especie. Juntarse es clave, ¿no? No hay llaneros solitarios para esto, ni tampoco, y esto del derecho lo digo, tampoco hay acciones judiciales mágicas que salvan, ¿no? En Chaco, por ejemplo, nosotros hicimos una excelente denuncia, pero había mucha gente, colectivo, que venían trabajando hace mucho tiempo. Nosotros, obviamente, nos basamos en ese trabajo de tanto tiempo. No hay acción judicial tampoco salvadora. Siempre las acciones judiciales que han vencido en materia ambiental es porque había una gran resistencia en las calles. Hay que salir a las calles, no hay que tener miedo también, ¿no? Hay que ganar las calles. Estamos defendiendo la vida, nuestros territorios. Nada más amerita que eso. Y tenemos además el derecho. Esto en el último año y medio, parece que está en duda. Pero Argentina en su constitución tiene el derecho a reclamar, el derecho a manifestarse, el derecho a reunirse, el derecho, es decir, no nos pueden conculcar esos derechos a pesar de lo que vemos, no sé, todos los miércoles con los jubilados, ¿no? Que es cruel esa tortura que se le hace todos los miércoles. Y que muestra también, yo creo que lo de los jubilados es una muestra de eso, que cualquiera que proteste tendrá estas consecuencias, ¿no? Tiene ese objetivo. Eso lo tenemos que romper.
Argentina necesitamos, para la crisis ecológica, el colapso ecológico, necesitamos dos cosas que ahora parecieron una quimera, ¿no? Más participación, más gente reclamando, y más democracia. Parece que la democracia ahora se está achicando, ¿no? Y lo otro que necesitamos es más Estado, ¿no? Lo demuestra el caso de Bahía Blanca. Para el caso de Bahía Blanca nos demuestra que necesitamos un Estado fuerte para la crisis ecosocial. Es lo que están haciendo todos los países del mundo. Todos los países que se preparan para los distintos eventos climáticos extremos que se van dando y se van a seguir dando. Vos necesitas prepararte antes, para el antes, un Estado fuerte para el antes, un Estado fuerte para el durante y un Estado fuerte para el después. ¿No? El después es el ahora. No podemos depender solamente de nuestras donaciones, que está muy bien, pero es una especie de privatización de lo que deberíamos hacer como Estado, que sería organizado, ¿no? Bueno, es un clima de época difícil y hay que confrontarlo. Tal como decís, también de manera colectiva, y en el caso, por ejemplo, de una persona individual, como nosotros ve así una actividad en vivo e en directo, ¿existe algún canal de denuncia específico para acudir o cómo se actúa en ese momento si por ahí no formas parte de algún colectivo? Sí, bueno, es difícil eso, ahí donde debería haber también instituciones del Estado, ¿no? En cada provincia hay un Ministerio de Ambiente o una Secretaría de Ambiente y que debería tomar ese rol, ¿no? Si ustedes están desmontando acá, debería. Mucho de eso no pasa y es donde entran las ONGs. Hay que ver ONGs o grupos que terminan haciendo ese papel que el Estado no hace, ¿no? O hay veces en cómplice, peor. Lo que sí no hay salida individual, esto lo dije el año pasado acá, y lo quiero volver a decir este año. La cuestión socioambiental en Argentina está íntimamente relacionada con el avance del extractivismo. El extractivismo es esas teorías económicas o esa forma de relacionarse con los territorios de sobreexplotar los mal llamados recursos naturales como si fuese una salida económica. Nos parece que no hubiese otro destino, ¿no? Argentina no tiene otro destino. Tenemos vaca muerta, tenemos el litio, ¿no? Y Argentina tiene índices socioeconómicos muy malos hace muchísimo tiempo. Y siempre nos dicen eso, ¿no? Nos ponen dorados, ¿no? Eso está muy relacionado también con la época colonial, con la figura de el dorado, ¿no? Que funcionaba en la época colonial para atraer conquistadores, diciendo el que descubriera esa ciudad, que en realidad no existía, se iba a salvar de un día para otro porque tenía oro en todos lados, riqueza, y nos ponen dorados todo el tiempo. Y los dorados son un mito, que no se alcanzan, son fantasmas. Y Vaca Muerta vienen explotando de aquí, 2013. Del 2012, sí, hace muchísimos años, y no ha cumplido todo lo que nos ha dicho. Ahora el nuevo dorado, Vaca Muerta fue un dorado, antes fue la soja, ¿no? Que nos iba a salvar. Ahora el nuevo dorado es el litio, y nos van corriendo, y nadie se anima a cuestionar el modelo económico basado en eso, ¿no? En ser proveedores de naturaleza para el norte global como si fuese un destino. Eso nosotros lo cuestionamos y nos parece clave cuestionarlo. Me parece que no alcanza con que uno recicle en su casa, sea vegano. Eso no es suficiente. Uno tiene que participar en América Latina. Esto podría ser lo de reciclar en otros países del norte, en Europa, etcétera, donde las cuestiones podrían ir por ese lado, bajar el consumo. No es suficiente. No es suficiente esos debates. Ojalá que haya debates acá sobre el extractivismo en la bioferia, ¿no? Y no solo debatamos comida saludable o reciclar o qué podemos hacer individualmente. No alcanza. Hay que hacerlo por una cuestión de coherencia. Pero el cuestionamiento del modelo extractivista es la principal base del movimiento socioambiental en Argentina, del activismo socioambiental, no solo en Argentina, sino en América Latina. Toda América Latina está asignada por ese destino extractivista que tenemos que romper. Es la única forma si queremos unir justicia social con justicia ecológica. Si verdaderamente queremos que la sociedad sea más justa e igualitaria, hay que romper, aún si no te interesa lo ambiental, que a nosotros nos interesa y a los que están acá yo creo que también, tenemos que romper eso. América Latina es la región más desigual del planeta. No es la más pobre, que es África, otra asignada por el extractivismo. No es casual.
esa desigualdad. Entonces, nosotros insistimos, porque ¿no? Pareciera que esto no se puede debatir en las altas esferas de la política. Nadie puede discutir vaca muerta, nadie puede discutir el litio. Si hay debate, quién se lleva la renta, etcétera, pero nadie discute el modelo. Nosotros queremos queremos cuestionar el modelo, necesitamos otro tipo de Estado, también un Estado ecosocial, un Estado presente, que se dé cuenta de que la variable climática atraviesa todas las estructuras, ¿no? Todas. Que el más vulnerable, o sea, que la crisis climática hace más pobre al pobre, ¿no? Que empobrece los más afectados por las problemáticas ambientales son los sectores más vulnerables de la población. Y ahí es donde vos tenés que equiparar también. Atraviesa todo y creo que cada vez también más gente se va dando cuenta, ya sea por una moda, sea por las inundaciones y todos los fenómenos que hay, que forma parte de todo. El ambiente nos compete a todos, digamos. Sí, pero a la vez también hay una corriente negacionista muy fuerte, en todo el mundo, no solo acá. En este caso tenemos un presidente negacionista. Tenemos un presidente que niega que el cambio climático, niega lo que dice la ciencia, más fácil, ¿no? Que el cambio climático es producido por la acción del ser humano, que lo dice el 100% de la ciencia. O sea, no hay un debate científico sobre eso. Es como discutir si la Tierra es plana o no. Es exactamente lo mismo. No negar eso. Ese negacionismo explícito tiene consecuencias concretas. Bahía Blanca es una, no es que no iba a pasar Bahía Blanca si no teníamos un presidente negacionista, pero quizás hubiésemos tenido más preparado al Estado. La gravedad, digamos. Exacto. Lo mismo los incendios. Los incendios que se producían en otros momentos, no es que no se producen y se van a seguir produciendo. En este momento, por ejemplo, tenemos, por esa posición negacionista que degradó del Ministerio de Ambiente a subsecretaría, la cuestión ambiental, que prácticamente no le quitó el presupuesto a gran parte de las políticas ambientales, hicieron, por ejemplo, que los brigadistas, esto es algo nuevo de este gobierno, los brigadistas que ponen el cuerpo, que están en medio de los incendios, esto de la Patagonia, tienen contratos trimestrales. Esa precariedad, ¿no? Ese desdén. Alguien que no sabe, por ejemplo, los grandes incendios que empezaron a fin de año pasado, en la Patagonia, me acuerdo, después de Navidad fue, 27, 28 de diciembre, los brigadistas estaban poniendo el cuerpo en medio de los incendios y sus contratos vencían el 31 de diciembre y no sabían si se los iban a renovar. Es decir, tenían los contratos casi vencidos, algunos renovaron y muchos no. Y así cada 3 meses. Ahora fue enero, febrero, marzo. También ahora algunos renovaron, otros no. Eso le damos a los que ponen el cuerpo. Ironía, de los roles más importantes de la sociedad. Tal cual. Terminan así relegados. Me gusta para cerrar esta idea y esto que propones de la salida colectiva, digamos, en grupo, como unirse para luchar contra este modelo. Bueno, que es clave, ¿no? Me parece que nuestro gran desafío es informarnos. Hay muchos datos sobre esto, ¿no? Los datos son muy objetivos, por supuesto, y nos dan la razón, ¿no? De que no genera riqueza, de que genera devastación ambiental, digo, el modelo extractivista. Y hay que confrontarlo todo el tiempo, no tener miedo a eso. Porque no es fácil, hay que tener mucha convicción para esto, porque si no, porque generalmente dice, bueno, vos, entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué? Y hay modelos alternativos a esto. Hay formas de vincularnos con los territorios de otra manera. El modelo extractivista hace sociedades desiguales. El reprimarizar la economía, como se está haciendo ahora de manera tan drástica, produce más desigualdad, que es lo que está pasando, ¿no? Y produce también una forma de habitar los territorios totalmente loca. O sea, en Argentina, para que te des una idea, vivimos el 32% de los argentinos en el 0,4% de nuestro territorio, que es el AMBA. El 90% de la sociedad vive en la ciudad. El 94% de los argentinos, o 90 y pico por ciento de los argentinos vivimos en ciudades, grandes, pequeñas, medianas. El promedio mundial es 54%, para que se una idea. Ya el promedio de América Latina sube a 74%, no es casual, América Latina. Y en Argentina más del 90% vivimos en ciudades. ¿Por qué? Porque necesitan territorio, como dijo Reider, sin argentino para entregarlos. No es casual eso. Entonces,
el modelo extractivista expulsa un montón de gente del campo a las ciudades, a mal vivir en las ciudades, en gran resistencia. O sea, las víctimas del desmonte, en Chaco terminan malviviendo en el Gran Resistencia. Gran Resistencia, que es la zona más pobre de Argentina, ¿no? El desmonte y pobreza. Tenemos que cambiar todo.